¿Qué es esto que hacéis con nosotras? No lo merecemos, no. No hagáis esta mala hazaña por Cristo nuestro Señor. Si nos ultrajáis, caerá la vergüenza sobre vos, y en juicio o en corte han de pediros la razón. Las damas mucho rogaron, mas de nada les sirvió. Empezaron a azotarlas los infantes de Carrión. Con las cinchas corredizas les pegan sin compasión. Hiérelas con las espaulas, donde sientan más dolor, y les rasgan las camisas y las carnes sanas dos. Sobre las telas de seda limpia de la sangre asomó. Las hijas de Cid lo sienten en el hondo del corazón. Qué honto era tan grande, si quisiera el Creador, que asomase por ahí mi Cid campeador. Desfallecidas se quedan, tan fuertes los golpes son, los brailes y camisas, mucha sangre los cubrió. Trataron de pegar los infantes de Carrión, esforzándose por quién las pegaba mejor. Ya no podían hablar doña Elvira y doña Sol, por muertas las dejan en el robledo. El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid es una obra del siglo XIV, pero como estaba incompleta, no se sabía quién era el autor. Tenían varias hipótesis sobre quién podía ser el autor. Podía ser de solo un autor, una creación de varios juglares o la creación de San Esteban Gormaz y Medicelli. Por lo tanto, no se sabe quién es el autor y es de autor anónimo. ¿Qué tipo de poema es? El Cantar de Mio Cid es un cantar de gesta que forma parte de la poesía épica. Son poemas épicos castellanos que narran las hazañas de los héroes nacionales fundamentalmente en la Reconquista. Los cantares de gesta se caracterizan por su realismo. Este fragmento está formado por 19 versos irregulares y divididos en hemistiquios, decapentasílabos, hexadecasílabos, tridecasílabos y tetradecasílabos, y contiene sinalefas en los versos 1, 2, 4, 6. Este fragmento está formado por 19 versos irregulares y divididos en hemistiquios, decapentasílabos, hexadecasílabos, tridecasílabos y tetradecasílabos, y contiene sinalefas en los versos 1, 2, 4, 6. En este fragmento aparecen las dos hijas del Cid y los infantes de Carrión. Temas. Este fragmento tiene como tema la violencia, escenas sangrientas, ya que en el fragmento cuenta que unos infantes querían ultrajar a las hijas de Cid. En el fragmento, al final del fragmento se cuenta que matan a las hijas de Cid. Tiene un lenguaje sobrio y austero, con oposiciones, invocaciones al público y constantes pleonasmas. Ser desterrado y obligado a abandonar a sus hijas, Mio Cid empezó a cobrar mucha popularidad por sus grandes logros y su carisma, cosa que hizo que los infantes de Carrión se interesaran en sus hijas, mas no lo hacían por amor, sino por cobrar parte de esa popularidad. Cuando se dieron cuenta que realmente no funcionaba, se enfadaron tanto que las llevaron al robledo de Carpes y les pagaron sin compasión. Cuando se creían que estaban muertas, dejaron sus cuerpos ahí y se fueron. Estilo. El autor tenía la intención de hacer una obra literaria, es decir, hay intención de estilo. El estilo es una muestra típica de cantar de gesta, típico del mestrado de juglaría medieval. Características estilísticas. El poeta data a los personajes de cualidades diferentes mediante el epíteto épico. También usa adjetivos caracterizadores. Usa expresiones deícticas porque es consciente de dirigirse a un público. Hay un amplio vocabulario. También podemos encontrar realismo. Y por último es una narración rápida, clara y viva. Esto le da dinamismo. Nosotros hemos detectado varios hiperbatones, anáforas y anadiplosis. Tópicos literarios. De tópicos literarios hay un godeto y un quotidie morimur, que significa morimos cada día. Resumen. Este fragmento de poema nos explica cómo las dos hijas de Cid, que son Doña Sol y Doña Elvira, están a punto de ser castigadas por los infantes de Carrión, que son Diego González y Fernando. Seguidamente, las dos hermanas piden ser perdonadas, pero los infantes no les parecía bien y sin piedad empezaron a azotarlas. Doña Sol y Doña Elvira soñaban ver la llegada de su padre.
Rodrigo Díaz de Vivar, pero desafortunadamente los infantes no pararon de azotarlas hasta matarlas.